A modo de repaso, si bien ahora vamos a comenzar con MRV, no supongamos que alguien tipo no recuerda bien el tema de posición y otras cosas más con MRU, voy a explicar rápido este ejercicio, principalmente en modo, repito, repaso e introducción para que MRV no sea tan bizarro. Y uno dice, ¿y este ejercicio de qué es? De MRU. ¿Y por qué carajo voy a ver un ejercicio de MRU si necesito aprender MRV nada más? Y porque necesito que tengan bien fresco todo, ¿no? Dios, Santo y la Virgen. Además, justamente este ejercicio me permite hablar de un par de cosas. Eh, Vamos a lo nuestro. Un móvil recorre una recta con velocidad constante en los instantes T1 igual 0 segundos, T2 igual 4 segundos. O sea, tenemos tiempos marcados, no tenemos variaciones de tiempo ni nada. Simplemente nos están diciendo, bueno, che, hay un punto que se llama 1 cuyo su tiempo es 0 y hay un punto que se llama 2 que su tiempo es 4. Bárbaro. Sus posiciones son x1 igual tanto, x2 igual tanto. Para que sepan, ustedes siempre tienen que ubicar las cosas según orden cronológico. ¿Qué me refiero? Que el punto que tomemos como en este caso 2, sí o sí tiene que ser el que tenga mayor tiempo, obligatoriamente. ¿Por qué? Y porque en teoría la física dice como que no nos puede dar la variación de tiempo negativo. ¿Y por qué no? Y porque estarías viajando en el tiempo. Y si alguna de las personas presentes o que está viendo la grabación tiene la capacidad de viajar en el tiempo y tiene las ganas de mandarme un mensaje por privado diciendo, flaco, ¿querés arreglar los errores de tu vida? ¿Querés poder finalmente ser feliz? Yo les juro que le digo, tipo, ¿dónde carajo firmo? Volviendo a lo nuestro, no pueden haber variaciones de tiempo negativas, nunca, nunca. Obviamente un físico va a decir que se puede llegar a hacer y toda la cosa, pero nosotros no vamos a hilar tan fino. Bueno, perdón por las aspiraciones, estoy congestionado, como ya lo dije. Bueno, tenemos la posición 1 y la posición 2. La posición 1, repito, posición 1. Sabemos que su tiempo es 0 segundos. La posición 2. Posición 1 y posición 2, no, perdón. El punto 1 y el punto 2. El punto 2, su tiempo es 4 segundos. Esto de acá es una S de segundos, no es un 5. Bárbaro. Ahora, si bien ya aclaramos el punto 1 y el punto 2, sus tiempos y toda la cosa, tienen sus respectivas posiciones. El punto 1 tiene su posición exactamente, ni más ni menos, que vale 9,5 centímetros. La posición 2, en este caso, vale 25,5 centímetros. Me pide, che, calcula la velocidad. Bueno, bárbaro. Esto de acá, por las dudas, es una X y esto de acá es un 2. Ya sé que están muy feo escritos, mil disculpas. Bueno, yo qué sé. Que el cuerpo se mueve desde 1 hacia 2, bárbaro. O sea que podríamos decir que todo lo que está exactamente acá en el punto 2 son datos finales y todo lo que están acá en el punto 1 son datos iniciales. Si no supiera cómo tomarlo, recuerden siempre que el final va a ser el que tenga el tiempo mayor y el inicial el que tenga el tiempo menor. Punto. Después ya si las posiciones me generan una variación de posición, o sea, un triangulito X negativo, es otro tema. Ahora, postdata, spoiler un poco a futuro, al final de toda la clase o de la grabación, probablemente sea lo grave estando solo, sin nadie presente, explique el tema de gráficos. Quienes, si no es muy tarde, si llegamos dentro del horario de hoy, puede quedarse y escucharlo, y si no, bueno, después lo ve tranquilito y me hacen preguntas o lo que sea. Volviendo a nuestro, la velocidad habíamos aprendido en MRU que se define como el triangulito X sobre el triangulito Y, o sea, el desplazamiento o distancia recorrida dividido el tiempo transcurrido. Bárbaro.
El problema es que en ningún momento me dan el desplazamiento ni nada, me dan posiciones, o sea, me dan valores exactos para distintos puntos de los cuales sé sus tiempos. Ajá. Remarco que esto es un MRU porque me dice recorre una recta MR. A ver, recorrer ya es mover. Recta, eso hace que sea rectilíneo. Velocidad constante, MRU, uniforme. Bárbaro. Por eso estoy utilizando esta fórmula, recordemos eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Como dije, no tengo esto de acá o esto de acá. ¿Y lo podrías calcular aparte? Sí, podría, pero la realidad es que me es mucho más sencillo decir, ¿sabes qué? Agarro y directamente implemento la definición del triangulito. ¿Cuál era? Que es final menos inicial. Así de una. Entonces va a ser posición final menos posición inicial sobre, tiempo final menos tiempo inicial. Y uno dice, pero profe, a ver, son restas, ¿no los puedo hacer aparte y ya está y meterlo como valores? Sí, tipo, puedo, simplemente que les estoy mostrando. En caso de que quisieran trabajarlo de esta forma, como lo harían, nada más. Ahora, no perdamos de vista esto de acá. Lo voy a poner acá para que no joda. Tenemos este dato, tenemos este otro dato. Esos datos no eran ni más ni menos, o mejor dicho, no son ni más ni menos que no datos, sino fórmulas que las combinamos y ya está. Bárbaro. Ahora, los datos creo que ya están escritos acá, pero bueno, de última, como siempre, los escribo en forma de lista para que me sea más claro qué datos tengo y qué datos no. X final, ¿cuánto sería? Y sería 25,5 centímetros. Profe, ¿lo tengo que pasar a metros o algo así? Por ahora no tengo los datos, ¿no? Después me preocupo si tengo que hacer pasaje de unidades. Si no identifico los datos, estoy en un problema, ¿no? 9,5 centímetros, posición inicial. Tiempo final, 4 segundos. Tiempo inicial, 0 segundos. Bárbaro. ¿Qué es lo que quería averiguar? La velocidad. Genial, ¿me pidieron alguna unidad? No, entonces mientras me quede una unidad de distancia dividido una unidad de tiempo, ya está. ¿Qué me importa? ¿En qué me quedó? O sea que lo que estoy diciendo es que si me queda, por ejemplo, yo qué sé, pies sobre minutos, sería válido, sí. Porque los pies son una unidad de distancia, ¿sí? De longitud, como quieren decirle. Y los minutos son unidad de tiempo, sí. En este caso, ¿qué nos quedaría? ¿Centímetros sobre segundos en la velocidad? Sí. Porque tengo posiciones en centímetros y tiempo en segundos. Listo. Y si quisiera hacer un pasaje de unidades, ¿me lo tomarían como mal? No, no lo tomarían como mal. Simplemente que no... Les recomiendo simplemente no perder tiempo en cosas que no les piden en las pruebas. Porque después necesitan tiempo por ahí en otro ejercicio que les cuesta más. Y bueno, está piola haber guardado tiempo. Volviendo a lo nuestro. Bárbaro, tengo los datos, tengo la incógnita, tengo mi fórmula. Lo único que voy a hacer, tengo todo desordenado, mil disculpas. Vamos a agarrar y ordenar un poco. Vamos a ordenar un poco las cosas, a ver si puedo. Ahí estamos. Esto lo vamos a mover acá. Ahí estamos. Ahí está un poco más bonito, más ordenado. Lo único que voy a hacer es reemplazar en la fórmula todas las cosas. Posición final, 25 centímetros. 25,5, mil disculpas. Fíjense que todos estos datos fueron muy fáciles de obtener gracias a que hicimos un gráfico, ubicamos bien las cosas. Antes que alguien me pregunte cómo sabíamos cómo ubicar las cosas, ya les dije que lo hacen respecto al tiempo, quién es o sea, tienen que definir quién va a ser final o inicial respecto al tiempo, eso me refiero. Si el cuerpo va para atrás porque está haciendo el pasito de Michael Jackson, bárbaro, no hay drama, lo analizan igual, pero el tiempo siempre tiene que transcurrir hacia adelante. Ahora, tiempo final 4 segundos. Tiempo inicial 0 segundos. La velocidad me va a dar ni más ni menos que arriba 16 centímetros, abajo 4 segundos. La velocidad, damas y caballeros, es 4 centímetros sobre segundo. ¡Tarán!
Remarco por las dudas antes de que alguien se me asuste. Yo sé que son muy raros, pero la S es esta. Y esto de acá sí es un 5. El 5 lo hago más rectito. De última. Pero mil disculpas por eso. Ahora, el A ya está. ¿Bien? Yo lo que voy a hacer, bien, es hacer nada más ni menos que el C y luego el B. ¿Por qué en ese orden? Me van a entender el porqué. Lo podría hacer al revés. Primero, o sea, el B de calcular la posición para un tiempo 3 de un segundo. Sí, podría. Pero me es más cómodo arrancar por el C. El C me pide las ecuaciones de movimiento. Acá hay algo curioso. Yo sé que no lo expliqué en la clase anterior, pero existen lo que se llaman ecuaciones horarias, por decir así. Existe para el MRU y existe para el MRV. La realidad es que salen de la fórmula que ya la presenté. La famosa ecuación horaria del MRU. ¿Cuál es? Y bueno, damas y caballeros, agarramos y dijimos, bueno, yo sé que la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. Bárbaro. Antes de que alguien me ataque la yugular, yo sé que hay velocidad media, etcétera, promedio y otras cosas más. Y son muy parecidas a estas, simplemente que tienen otro concepto y se trabajan de otra forma. No rompamos los quinotos. Eso a los de UA 21 casi no lo usan, y a los de presencial si lo pueden llegar a usar, lo explicaré en su momento. Volviendo a lo nuestro, claro, esto ya aprendimos que es posición final menos posición inicial. Todo esto dividido el tiempo. Si me pongo a despejar esto, bien, continúo y me queda velocidad por tiempo es igual a posición final menos posición inicial. Damas y caballeros, si paso la posición inicial sumando al otro lado, me queda que la velocidad multiplicado el tiempo más la posición inicial es igual a la posición final. O, qué casualidad, la ecuación horaria de un MRU. Que por ahí algunos la tienen escrita al revés, como que la posición final es igual a posición inicial más la velocidad multiplicado el tiempo. Es la misma historia, solo que uno está escrito hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Es la misma cosa, y fíjense de dónde salió. Oh, qué casualidad acá. La realidad es que obviamente la física lo hizo al revés. De esta llegó a esta y otras cosas más y bla, porque tiene que ver con un tema de integrales y derivadas y límites y otras cosas más que nosotros no aplicamos y no necesitamos saber. Si alguien está en física exactamente, obviamente sí, vaya y agarre un libro de física y aprenda con análisis matemático las cosas. Lo digo en serio. O bueno, después de esto vaya y trate de entenderlo, ¿no? Ahora, uno dice, ¿con esto alcanza para responder? No. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Esto lo voy a achicar un poquito para que no ocupe todo. Claro, que es lo único que me faltaría hacer, ni más ni menos que agarrar y rellenar la fórmula con las cosas. Bien, o sea, yo voy a tener que elegir qué punto tomo como referencia para poder armar la ecuación. Y bueno, obviamente voy a tomar el punto 1. El punto 1 tengo sus datos. ¿Podría usar el punto 2? Sí, tranquilamente. El tema es que necesito un punto del cual sepa sí o sí su posición. O mejor dicho, necesito saber en realidad la posición para el tiempo cero para poder armar esta ecuación. ¿Puedo hacerlo con cualquier otra posición? Sí, puedo, y tendría que ajustar un poco la fórmula. No es nada del otro mundo, pero dejémoslo acá, no la compliquemos más. Como yo ya sé cuál es la posición cuando el tiempo es cero, entonces me quedaría que la ecuación de movimiento del MRU de este ejemplo sería 9,5 centímetros más 4 centímetros sobre segundos multiplicado el tiempo, donde no hay que perder de vista que esto de acá, esta posición,
es para un tiempo inicial de 0 segundos. Si lo hiciera para, yo que sé, con la posición 2, lo único que tendría que tener en cuenta es que acá, repito, acá el tiempo inicial, si lo hiciera con la posición 2, sería 4 segundos, nada más. Ahora, bárbaro. Teniendo en cuenta esto de acá, que ya es la respuesta del C, responder el B es más sencillo. Y dale con... Ahí está mejor. El B no es ni más ni menos que agarrar esa ecuación y reemplazar ¿qué cosa? Los tiempos. Y uno dice, ok, bárbaro, ¿y el tiempo 3 dónde está? Y bueno, el tiempo 3 estaría en un hipotético punto 3 que valdría un segundo. Listo. ¿Existe otra forma de hacerlo sin usar esta ecuación? Sí, y prácticamente recaemos en lo mismo. Pero bueno. A ver. Esto de acá lo borro. Posición final igual 9,5 centímetros más 4 centímetros sobre segundos por 1 segundo menos 0 segundos. La realidad es que podría reajustar mucho más esta fórmula y hacer que aparezca el delta tiempo, sí, que es lo que normalmente hace la mayoría de las cosas en la física, ¿no? Pero bueno, es física, no estamos en física, estamos en física e introducción a la biofísica. Podemos darnos ciertos lujos. 4 centímetros sobre segundo multiplicado 1 segundo, porque 1 menos 0 es 1, esto es una S de segundos, por las dudas, cancela con este de acá, me queda solamente centímetros, la posición final va a ser ni más ni menos que 9,5 centímetros más 4 por 1. 4 centímetros por 1, obviamente. Y bueno, me queda que es 13,5 centímetros. La otra forma es, por las dudas, esto de acá lo vamos a mover. La otra forma de hacerlo sin usar eso, y uno dice cómo haría, y bueno, igual aún así tendrían que utilizar algún punto de referencia, sea el punto 1 o sea el punto 2. Normalmente siempre es conveniente utilizar un punto que esté antes de lo que uno quiere calcular, o sea, un punto cuyo tiempo sea menor al que yo necesito analizar. Y si no sabemos si es menor o mayor, bueno, igual ya está. Lo único que tengo que fijarme es que el tiempo no me quede negativo. Vuelvo a lo mismo, no viajamos en el tiempo. La realidad es que me puede dar un tiempo negativo porque, bueno, tipo, por ahí el cuerpo se estaba moviendo desde antes que yo lo empezara a medir y bla, pero bueno, ¿cuántas veces dije, pero bueno, no? Dejémoslo ahí. No me aguanto no decirlo, mil disculpas. Bueno, yo voy a tomar de referencia el punto 1 para hacer el otro método de cómo calcular la posición final, ¿no? Porque por ahí no tengo ganas de armar esta fórmula. Vuelvo a esta fórmula de acá, que es la original, sobre el tiempo transcurrido. Como yo estoy, repito, utilizando un punto de referencia, que en este caso es el punto 1, cuyo tiempo es 0 segundos y su posición es 9,5 centímetros, y el punto 3, su tiempo es 1 segundo, eso hace que, obviamente, no olvidemos que no sé la posición de esto y es lo que quiero averiguar. Eso hace, respecto al tiempo, que estos, perdón, vamos a marcarlos bien, todos los datos del punto 1 sean los datos iniciales y todos los datos del punto 3 sean finales, para poder rellenar bien la fórmula de acá, ¿no? Y esto, mil disculpas, era tiempo final menos tiempo inicial. Mala mía. Repito, el tiempo es el que nos marca todo esto. Bueno, relleno y ya está. Y uno dice, pero ¿y la velocidad, capo? La velocidad ya la calculamos antes. Amigo.
O sea que lo que hago es relleno y despejo. No, despejamos y relleno. Y no estoy tomando el pelo a nadie. Yo siempre recomiendo, primero despeja y luego rellena. Si uno despeja bien antes, las unidades van a quedar perfectamente. ¿Qué me queda? Que la velocidad multiplicado tiempo final menos tiempo inicial va a ser igual a posición final menos posición inicial. Posición final va a ser igual a la velocidad multiplicado el tiempo final menos tiempo inicial más la posición inicial. 4 centímetros sobre segundo por... ¿Quién es el tiempo final? Recordemos que, según cronológicamente las cosas, el tiempo del punto 3 es el final, 1 segundo menos 0 segundos. ¿Por qué? Porque si el punto 3 es el final, el punto 1, que es con quien estoy contrastando para poder hacer todo esto, siempre repito que yo trabaje con posiciones, necesito un punto de referencias. No puedo hacer mágicamente las cosas así diciendo, porque se me canta, me lo dijo Chayanne que esto está bien. Esto no está aprobado por Chayanne, esto está aprobado por la física. No olvidemos que además el punto 1 al ser inicial tiene la posición inicial, que es 9,5 centímetros. Repetimos la cuenta que va a ocurrir, nos va a quedar exactamente lo mismo porque estamos haciendo las cosas bien. El que quiera dar la cuenta, 1 menos 0, eso multiplicado 4 y luego más 9,5, 13,5 centímetros. Damas y caballeros, aprendieron a justamente, ni más ni menos, manipular MRU con posiciones. Ahora, hasta acá técnicamente no hay nada de malo. Ahora sí vamos a lo que nos compete. Los movimientos rectilíneos uniformes, obviamente dentro de ellos, en MRU se analizan muchas cosas. Tenemos velocidad promedio, tenemos velocidad media, tenemos velocidad instantánea. Yo sé que cualquiera fanático de Coscu va a decir insta, le dijo Pesuti, veo memes, perdón. Buenardo, Dios, lo estoy acordando de memoria. Bueno, volviendo a lo nuestro. MRU analiza todo esto, pero bárbaro. ¿Por qué? Repito, ¿qué es lo que hacía de especial que un movimiento sea un MRU? La parte de MR quedó todo claro que es movimiento rectilíneo. Si me habla de curvas, yo ya no lo puedo hacer y nadie les va a tomar movimientos con curvas. En realidad, movimientos oscilatorios o circulares no ven ustedes. Ahora, volviendo a lo nuestro, tenemos el MRU. ¿Por qué se llama uniforme? Porque por más que analicemos velocidad promedio, velocidad media, velocidad instantánea, bien, la velocidad a lo largo de un tramo es exactamente la misma. Obviamente en velocidad promedio me van a decir, pero si se llama promedio, ¿no es que tipo la velocidad tiene distintos valores en distintos tramos? Sí, ocurre eso, pero el tramo donde, o sea, mejor dicho, el pequeño instante donde cambia de una velocidad a la otra, no existe en teoría en MRU. O sea, como que mágicamente, listo, ya está, cambió. Así de una. En media lo mismo, tipo... sí, obviamente en la vida real los movimientos no son tan idóneos y prácticamente analizar estas tres cosas es prácticamente nada más hablar de una única fórmula, simplemente son conceptuales. Como dije, lo explicaré al final, simplemente porque no quiero hacer bochornoso la explicación. Me interesa más ir a lo concreto. Pero repito, la velocidad es constante en cada tramo que yo analice. Puedo analizar 28.000 tramos conectados y dentro de cada tramo la velocidad es constante. Y además no existe aceleración. Como yo sé que la velocidad es constante en un ejercicio, me dice que o la velocidad es constante o es uniforme o el movimiento es uniforme. Cosas así. Me dan a entender que no varía. Bien. Por más que haya más de una velocidad, si me dicen que es uniforme, bueno, si además, repito, si en ningún momento me menciona aceleración o me pide calcular aceleración, es una MRU. Ahora,
¿Qué pasa cuando rompemos esto? ¿Qué pasa cuando ya queremos hacer un poco más realísticos los movimientos? Porque no sé ustedes, yo no soy Tom Cruise cada vez que me quiero subir al colectivo o al tren, ¿no? Yo no los veo tipo todos ustedes como dobles de acción tirándose al tren por la ventana tipo tun 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 tun. No. En la vida real, los cuerpos frenan los movimientos. Algunos frenan, otros aceleran, pero los trenes, los colectivos, los autos, subtes, motos, bicis, lo que sea, tienen que frenar para que el pasajero suba o baje y luego tiene que acelerar para poder moverse, ¿no? Porque el pasajero no se subió nada más para mirar por dentro y decir, uy, qué lindo, mirá, en el otro vagón están tratando de afanar a alguien. No. Ahora, ¿qué estoy mencionando? Claro, la velocidad no es la misma, porque hay un momento donde tenemos una velocidad y hay otro momento donde tenemos otra velocidad y no son exactamente iguales. ¿Bien? Este tipo de fenómenos son los que justamente analizan, ni más ni menos, nuestro querido MRUV. Algunos lo conocen por ahí como MRUA, etcétera. La realidad es que es MRV el nombre más preciso porque es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque si bien varía, es de forma uniforme, o sea, es proporcional, no es que mágicamente tipo de los primeros 3 segundos tipo aceleró tipo para alcanzar la velocidad de la luz y en los otros 3 segundos va más lento que una tortuga. No estamos hablando del tren Sarmiento, ni Mitre, ni nada, por suerte. Trenes del demonio, loco, ¿no? Bárbaro. Entonces un MRU es ni más ni menos cuando la velocidad ya deja de ser constante, o sea, literalmente todo lo opuesto a un MRU. MRV es todo lo opuesto a un MRU. Velocidad no es constante, cambia y la aceleración ya no es nula. Bárbaro. La velocidad ya la conocemos, ¿bien? Y uno dice, pero entonces yo voy a reutilizar las fórmulas de MRU. No, la puta madre. Entonces, ¿por qué me hiciste el repaso anterior de eso? Porque justamente quería remarcar esto. La velocidad acá, si bien está implicada en muchas fórmulas, para calcularla se hace mediante la aceleración. ¿La aceleración qué es? Es el cómo varía la velocidad, usando un poco lo que estoy diciendo, que es la definición. La aceleración es cómo varía la velocidad en función del tiempo. Bárbaro. Esta fórmula así casi nunca la usamos. Mejor dicho, no hay momento alguna vez que les vaya a tocar un ejercicio que tenga que utilizar la fórmula de aceleración de esa forma, ¿no? La aceleración es ni más ni menos que, y esta es la que sí van a usar bastante, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ustedes, repito, en MRV me llegan a utilizar la fórmula, la de triangulito X sobre triangulito T, y triángulos van a aparecer en sus notas diciendo alerta. MRV y MRU es muy importante identificarlos en el enunciado por esto, porque no se puede utilizar las fórmulas de MRU en MRV y viceversa. No, repito, no puedo usar las fórmulas de MRV en un MRU. Dicho esto, damas y caballeros, continuemos. Bárbaro. La velocidad ya comprendemos que tiene unidades de distancia sobre tiempo. Pero en esta fórmula, ¿en qué unidades normalmente lo vamos a manejar? Y normalmente la velocidad vamos a usar como mucho centímetros sobre segundo o metros sobre segundo. En la fórmula esta, repito, en esta fórmula. Profe, y si me piden en algún ejercicio kilómetros sobre hora, o me dan como dato kilómetros sobre hora, y bueno, te das el trabajito de pasarlo a metros sobre segundo. O centímetros sobre segundo. Lo más normal, en el caso de los de presencial, es utilizar solamente metros sobre segundo. Incluso es la predilecta, que vamos a usar casi siempre. Bárbaro. Entonces en la fórmula esta podemos dejar en claro y decir
no se usa kilómetros sobre hora. Es excesivamente raro que les pidan un ejercicio en un parcial que utilicen kilómetros sobre hora y que una aceleración, ahora les voy a decir las unidades, tenga kilómetros y horas, porque son aberrantemente grandes esos números, son molestos incluso. Bueno, me voy a morir. Tiempo en segundos obligatoriamente. Y dato no menor, la aceleración. ¿En qué unidades se maneja la aceleración, no? Claro, si quieren deducirlo, bueno, ahí se los digo. Pero spoiler del final es metros sobre segundo cuadrado. Y uno dice, ¿cómo corno queda metros sobre segundo cuadrado? Y la explicación es la siguiente. Si yo hago metros sobre segundos, esa S más deforme, metros sobre segundos menos metros sobre segundos, todo dividido segundos, me queda metros sobre segundos dividido segundos. Según la matemática, esto de acá lo podría reescribir como metros sobre segundos dividido segundos, ¿no? En lugar de tanta fracción, así de esta forma. Ahora, según la matemática, yo puedo continuar con esto y decir metros sobre segundo por 1 sobre segundo. El que no sabe por qué es 1 sobre segundo, vaya y vea la explicación de ecuaciones. Lo digo en serio, no es de maldito. Ni siquiera de ecuaciones, de fracciones. Segundo por segundo, que me queda segundo cuadrado. Y si no saben por qué segundo cuadrado, vayan ahí sí a ecuaciones y fíjense qué pasa cuando multiplico la misma letra 2 o 3 veces, ¿no? Ahí está toda la explicación matemática. Y a mí me van a pedir alguna vez que yo haga todo este quilombo de demostrar que quedan metros sobre segundo cuadrado. No. Ah, bueno. Gracias por la explicación entonces. Hasta acá uno dice, ok, ponele que voy entendiendo. O sea, esta fórmula me permite relacionar y cómo cambia la velocidad en función del tiempo, según la definición que dije hace un momento, ¿no? Pero la pregunta del millón entonces es, esta fórmula que estoy mostrando, ¿para qué es entonces? O sea, digamos exactamente para qué es. Es una fórmula que simplemente me relaciona cómo cambia la velocidad respecto al tiempo, usando ni más ni menos que la aceleración. Eso es lo que hace la fórmula. No quiero que se superponga. Ahí estamos. Eso es lo que hace esa fórmula. O sea, si en algún momento ustedes necesitan calcular velocidad o aceleración o tiempo y tienen alguno de los otros datos que esta fórmula exige, ya está. O sea, así como está escrita para calcular aceleración. Necesitan calcular velocidad final, lo pueden hacer obviamente con esta fórmula, siempre y cuando tengan los datos. Necesitan calcular velocidad inicial, siempre y cuando tengan los datos, todo ok. Necesitan calcular tiempo, siempre y cuando tengan la aceleración, la velocidad final y la velocidad inicial, pueden usarla. Recuerden que toda fórmula se puede despejar, no es que, la uso para esto y ya está. Malacostúmbrense a pensar eso, toda fórmula se puede despejar. Si tiene 2 o más variables, listo. Esta fórmula, por ejemplo, tiene 4 variables. ¿Cómo que 4? Y sí, aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Ok. O sea que cada cosa, no importa las cuentas, cada cosa es una variable, sí. Ah, mirá qué loco. ¿Y cómo yo sé cuándo puedo usar una fórmula? Esto ya no tiene que ver con MRV, ¿no? Data inútil. Inútil no, data muy útil en realidad. Data random. ¿Cómo yo sé cuándo una ecuación la puedo usar? Repito, ¿cómo yo sé cuándo puedo usar o no una ecuación? Y porque justamente voy a tener todas las incógnitas, todas las variables menos una. Supongamos yo que sé, tengo aceleración, tengo velocidad final y tengo velocidad inicial. Y bueno, ¿puedo usarla para qué? Para ni más ni menos que calcular aquel que no tengo. Que en este caso sería el tiempo según mi caso hipotético, ¿no? Bárbaro, pero acá caemos en un problema. Ahora sí volvemos a MRV. Si bien esta fórmula la puedo usar para calcular estas tres cosas y según lo que yo dije hace un momento, no puedo utilizar la fórmula de MRV, o sea que no puedo meter acá mágicamente la fórmula de distancia sobre tiempo, o sea, no puedo incrustar una dentro de otra, se pueden combinar fórmulas, pero no es el caso. ¿Cómo calculo? Repito, ¿cómo calculo yo cuánto se movió el cuerpo? Bien,
Porque esta fórmula nada más me relaciona las velocidades. Y acá es donde la física se hizo todo un quilombo con matemática y dijo: damas y caballeros, el desplazamiento va a ser ni más ni menos que la velocidad inicial multiplicado el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Profe, yo no lo vi así. Yo vi otra fórmula que decía que la posición final era igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado el tiempo. Y acá dependía si aceleraba o frenaba, puede ser más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenían ganas de llenarte información en la cabeza al pedo, al que me diga esto. Lo digo en serio, con mucho cariño, ¿eh? Y uno dice, ¿por qué? Porque en realidad la única fórmula que aplica a todos los casos es esta que estoy mostrando. No estoy tirando mierda a nadie, mil disculpas si sueno muy violento, pero es la realidad. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, no borremos la fórmula, ¿no? Este pequeño amiguito de acá, ¿bien? Lo puedo escribir como posición final menos posición inicial. ¿Bien? Igual todo lo que tengo acá, bárbaro. Si paso exactamente esto que voy a estar marcando con azul, esto al otro lado del igual, me queda como positivo. O sea, como lo estoy viendo ahí. ¿Qué fue lo único que hice? Desdoblé esa pequeña parte, repito, esta parte de acá, que es triangulito X, que ya sabemos que es final menos inicial. Entonces, remarcando, si yo necesito calcular una posición, desdoblaré ese pedazo de fórmula nada más. Si no necesito calcular una posición, si yo necesito nada más calcular el desplazamiento, y bueno, ya está, tipo, lo utilizo exactamente como se lo escribió acá arriba, fin. Esto ya ustedes lo van a empezar a manejar ustedes de a poco, ¿no? La fórmula que sirve para todo, sí, no voy a negar, es esta que está acá con negro. Y ahora uno dice, pero ¿por qué dijiste que la de abajo dice más menos un medio? Y mencionaste algo así al aire diciendo que dependía si aceleraba o frenaba. La aceleración, repito, la aceleración era la que afectaba ese más que está al lado de un medio. Y también, ¿cómo uso esta fórmula? Remarcamos que el un medio es un número, literal. Es como que te digan, multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque tenés que multiplicarlo por 2, fin. Solo que no es por 2, sino que por 1 sobre 2. Volviendo a lo nuestro. Algo curioso de MRV es que si... Y esto, por favor, aclaremos algo muy importante antes para los de CBC. Siempre que uno, para los de U21, tipo, si quieren no le dé tanto pelota, si quieren darle pelota, genial, están aprendiendo física vectorial, por las dudas. Siempre que un objeto, repito, siempre que un objeto se mueva en sentido del eje X, siempre que un objeto se mueva en sentido del eje X, va a tener desplazamiento positivo. Y siempre que tenga desplazamiento positivo, solo, repito, siempre que tenga desplazamiento positivo, la aceleración positiva indica que el cuerpo está aumentando su velocidad, lo que se llama acelerar, y la aceleración negativa indica que un cuerpo está disminuyendo su velocidad, o sea, está frenando. Entonces uno dice, ¿no era más fácil decir siempre que avance puede avanzar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, según el eje cartesiano? Así que, bueno, perdón, no dije nada entonces. Siempre que un objeto tenga desplazamiento positivo, tiene aceleración positiva cuando aumenta la velocidad, tiene aceleración negativa cuando disminuye la velocidad. En criollo, cuando acelera, tiene aceleración positiva, cuando frena, tiene aceleración negativa. Fin. Para los de U21 lo pueden entender así, pero el pequeño datito, siempre y cuando tenga desplazamiento positivo. Si tiene desplazamiento negativo, ocurre que estas dos cosas de acá se invierten. Esto, repito, más pasa para los de CBC, para los de U21 no, repito, para los de CBC, si el desplazamiento es negativo,
Estas dos cosas, o sea, cuando la aceleración es positiva y cuando es negativo, se invierte. Nada más. Pero todo tiene que ver con los ejes cartesianos. Ahora, volviendo al tema, claro, si un cuerpo acelera o frena, claro, tiene una aceleración de distinto signo. Volviendo a lo nuestro, el caso sencillo, normal, un cuerpo está avanzando, punto, como que no me meto tanto en física vectorial. Si frena, tiene aceleración negativa, entonces no va a faltar el que me va a decir, entonces sería menos un medio, profe. ¿Por qué puso más un medio? Porque el más, según la matemática, dice, mira, a mí no me importa, mejor dicho, en realidad sí, no me importa si vos sos positivo o negativo, yo lo acepto. El más en la matemática es lo que dice es que, genial, mira hermano, si esto que está después se hace negativo, ese más que está antes no te va a romper los quinotos, porque total con la ley de los signos, ¿qué ocurre? Si eso que está con verde es negativo, más con menos que me queda, menos, listo, ya está. Y si eso que está con verde es positivo, más con más que me queda, más, fin. O sea, acepta el signo que está después. Entonces no es necesario que yo me mate pensando, si está frenando o si está acelerando, tengo que fijarme si es más o menos un medio. No, es una bendita fórmula. Me estoy poniendo violento. Perdón. Entonces, como regla, sí, puedo discriminar si, repito, cuando el desplazamiento es positivo, o sea, el triangulito X es positivo, puedo discriminar que cuando disminuye la velocidad, la aceleración me tiene que dar negativo, y cuando aumenta la velocidad, la aceleración me tiene que dar positivo. Pero el desplazamiento, tipo la fórmula de siempre. Ahora, esto por las dudas, tipo, después de última, en otro video o en otra explicación más profunda ahondaré en esto, pero tiene que ver con el sistema de referencias, de si un cuerpo va respecto al sistema de referencias, es como normalmente pensamos el tema de la aceleración, si aumenta velocidad, aumenta, si disminuye, la aceleración es negativa, es todo un quilombo, pero repito, los de V21 tanto no lo ven así. No está mal saberlo, obviamente, no lo voy a negar, pero bueno. Volviendo a lo nuestro, ¿qué unidades utiliza esta fórmula, no? La aceleración es la que nos va a obligar sí o sí a tener que setear todas las unidades de cierta forma. Como ya sabemos que la aceleración nosotros la manejamos en metros sobre segundos, normalmente segundos cuadrados, esto provoca que la velocidad inicial sea en ¿qué? En metros sobre segundos. Obviamente el tiempo en segundos, para esta fórmula estoy hablando, y las posiciones o el desplazamiento va a ser en ¿qué? En metros. Si llegara a ocurrir la situación donde la aceleración, esto para los de V21, tuvieran que utilizarla en centímetros sobre segundos cuadrados, ¿cómo obtendrían una aceleración de este valor? Y porque en la fórmula utilizaron velocidades de centímetros sobre segundo, pues lo obtuvieron de otra forma, pero sí o sí hubo velocidades de centímetros sobre segundos implicados, ¿no? La velocidad inicial en esta fórmula sí o sí obviamente sería en centímetros sobre segundos, el tiempo vuelve a ser segundos, y ahora el desplazamiento o las posiciones serían, eso es una X, ya sé que es muy deforme, sería en centímetros. Entonces repito, la aceleración es el que manda o el que obliga a qué unidades voy a utilizar dentro de la fórmula. Hay una tercera fórmula que a mí me encantó la primera vez que yo lo comprendí, pero lo que tiene de malo es que acá en este tema, si yo tuviera algún ejercicio de MRV que de entrada puedo utilizar la fórmula que voy a mencionar ahora, entonces el ejercicio es muy sencillo. Lo digo en serio. En cambio, en caída libre y tiro vertical, esa fórmula, 10 de 10. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración multiplicado el desplazamiento. Esta fórmula de acá, normalmente, tipo, yo la conozco y la gran mayoría en la física lo conocemos como fórmula complementaria. Este menos, yo sé que está muy acá justo dentro, pero es ahí. Y por las dudas quiero remarcar algo, es
velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. O sea, elevo el cuadrado de cada cosa y después lo resto. No es que hago la resta y después el resultado de esa resta lo elevo al cuadrado. Porque recordemos que según la matemática yo no puedo sacar factor común el cuadrado ahí. Y si no sé matemáticas, la cuestión es que hacer las cuentas como las ves. Primero elevas al cuadrado y luego haces la resta. Ok. La pregunta del millón, y que es lo que quiero que todos, si están viendo la grabación, lo mismo, también traten de pensarlo, pausen de última y piensen, ¿qué es lo que tiene de especial esta fórmula en comparación a ni más ni menos que las otras dos que están resaltadas? ¿Qué es lo que tiene esta que las otras dos no? Lo que tiene de especial la ecuación roja y la que está bueno con naranja o marrón, como lo vean, dependiendo ustedes, ¿no? No vamos a poner en la discusión de qué color es el vestido. Pero la diferencia entre esas dos ecuaciones y la que está abajo de todo es que las primeras dos obligatoriamente se rigen en base al tiempo. O sea que, a ver, la de abajo, la primera de todo, la roja, la que conocimos como principalmente para calcular la aceleración, pero se puede usar para otras cosas por las dudas. Obviamente va a haber un despeje en el cual podemos, ni más ni menos, decir esta es una ecuación horaria. O sea que tiene implicado el tiempo de por medio. La segunda lo mismo, tipo, simplemente un despeje chiquito, pero también tenemos ecuación horaria. ¿Por qué? Porque el tiempo está de por medio. La última, no. La última ecuación lo que tiene es que yo relaciono 4 variables, pero en ningún momento uso el tiempo. Y eso es lo que lo hace magnífica, porque claro, yo estoy pudiendo relacionar todas las cosas, repito, sin usar el tiempo. Puedo relacionar velocidad final, inicial, la aceleración y el desplazamiento sin necesidad de que me digan algún tiempo. Obviamente quiero remarcar en MRU B es muy complicado que me den tantos datos, porque si repasamos un poco lo que dije hace un ratito, una ecuación yo puedo utilizarla siempre y cuando tenga tantas variables como ella tiene menos una. O sea, si esta ecuación tiene 1, 2, 3, 4 variables, para yo poder usarlas necesito 3 de las 4. Bien. Y si además no necesita el tiempo como dato, esta ecuación, prácticamente las 5 cosas que utilizamos en MRV, que es tiempo, aceleración, desplazamiento, velocidad inicial y velocidad final, ya me restringe a que nada más pueda tener 3 datos obligatoriamente. En criollo, tipo, sí se puede usar, pero normalmente la van a usar después de haber utilizado alguna de estas dos ecuaciones previamente. Como remarqué, en caída libre y tiro vertical la usan por montones. Obviamente remarco que esta fórmula, la aceleración me va a marcar qué unidades uso. O sea, las velocidades van a ir en metros sobre segundos si la aceleración es en metros sobre segundos, y el desplazamiento obviamente en metros, y si la aceleración es centímetros sobre segundos en el caso de U21, y bueno, obviamente todos con centímetros sobre segundos, perdón, aceleración centímetros sobre segundo cuadrado o metros sobre segundo cuadrado. Volviendo a lo nuestro, si es centímetros sobre segundo cuadrado, obviamente velocidad es centímetros sobre segundo y desplazamiento centímetro. Y si se preguntan cómo despejarían esta última de acá para calcular, yo que sé, velocidad o alguna otra cosa así, háganlo de a poco. No, o sea, no es nada del otro mundo. Ahora mismo no lo voy a mostrar porque me gusta más trabajar con ejercicios. Hay más cosas de hablar de MRV, sí, hay varias cosas más de hablar, por ejemplo, temas gráficos y otras cosas más, pero me gusta más ir a la acción. Algo muy importante que sí, antes de ir a la acción, lo tengo que mencionar, no menor, importante. En los ejercicios les gusta muchísimo mencionar un cuerpo parte del reposo. Que un cuerpo parta del reposo significa que la velocidad... Uy, estoy escribiendo con amarillo, hermano. Que la velocidad inicial es 0. ¿Cero qué? Metros sobre segundos, kilómetros sobre horas, centímetros sobre segundos. No importa las unidades, es 0, hermano. El 0 en cualquier cosa es 0, punto. No tenés nada. Como yo salud con mis fosas nasales, loco.
Repito, si me dice parte del reposo o inicialmente estaba quieto o algo así, algo que me dice que el cuerpo estaba quieto en algún instante inicial, repito, inicial, la velocidad inicial es cero. Ahora, si me dice que se mueve hasta detenerse o después de moverse se quedó quieto, o sea, estamos hablando a futuro, la velocidad final es cero. Todo depende de lo que me digan. Repito, si parte del reposo, velocidad inicial cero. Si se mueve hasta detenerse, velocidad final cero. Ahora, ejercicio. Vamos con nuestro primer ejercicio de ejemplificación. Un chico en una bicicleta llega a su posición final en 10 segundos con una velocidad de 54 km sobre hora. Ok, bárbaro. Vamos de a poco. Vamos a dibujar una línea. Le apunto la flechita a la derecha. ¿Por qué siempre apunta a la derecha? ¿Y por qué el eje X siempre crece hacia la derecha? Ah, bueno. O sea, siempre estás dibujando el eje X y normalmente sí. Bueno, tengo una posición inicial. ¿Por qué? Y porque me estás mencionando una posición final. Si tengo una posición final, tengo una inicial. Ah, bueno. Parece que siempre los cago pedo, pero irónicamente no. Me pongo a discutir como si fuera que estuvieran enfrente mío y estamos discutiendo los dos como ver quién tiene la razón nada más. Inicial, final. ¿Qué me dicen? Que, obviamente, desde la posición inicial, tendría que ser, llega a la final en 10 segundos. O sea, banca. De acá a acá, tardó 10 segundos. Bien. Entonces, si llega en ese tiempo, esto es tiempo inicial o tiempo final, y es ni más ni menos que la variación de tiempo, porque no me están diciendo desde qué momento se comenzó a contar el tiempo. Y lo que sí me están diciendo es que en la posición final, la velocidad es ni más ni menos que 54 km sobre hora. Bárbaro. Calcular la aceleración. Ok, aceleración. Incógnita. Por las dudas, eso es un signo de pregunta bien deforme. Ok. Quiero calcular la aceleración. ¿Qué datos tenemos? Yo sé que la velocidad final es 54 kilómetros. Kilómetros dije. Kilómetros sobre hora. Eso es una M, mil disculpas. Y el tiempo que transcurre son 10 segundos. Bárbaro. ¿Alguna otra cosa más? Me dice, teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que la posición inicial, teniendo en cuenta que en la posición inicial, ok, bárbaro, acá, se encontraba en reposo. Si se encontraba en reposo, la velocidad significa que acá vale 0. ¿Qué? Y las unidades que quiera. Yo personalmente voy a elegir metros sobre segundo. ¿Y por qué? Y porque me gusta. Eso es un 0, mil disculpas, es 0 metros sobre segundo. ¿Por qué no le pusiste kilómetros sobre hora? Si ya tenés otra aceleración en kilómetros sobre hora. Porque recordemos que la aceleración la vamos a calcular en metros sobre segundo o en centímetros sobre segundo. En este caso, y en casi todos, van a ser metros sobre segundo. Hubo 21, como dije, en algún momento le puede pasar que necesite centímetros sobre segundo cuadrados. O metros sobre segundo cuadrado. Perdón, siempre me olvido de mencionar el cuadrado, pero sí lo escribo. Ahora, bueno, el pequeño problema es que este pequeño desgraciado de acá está en unidades que no me sirven. Entonces voy a, de última acá, hacer un cálculo auxiliar y ahí hago el pasaje de unidades. Lo voy a hacer así. Tengo una opción donde hago 54 kilómetros sobre hora dividido 3,6 y eso ya me da metros sobre segundos, que es ni más ni menos que usar el factor de conversión. Ya habíamos hablado de unidades y toda la cosa al principio de la primera clase. Está en la tabla que les dije que tengo que revisar. Me tengo que anotar que tengo que revisar esa tabla.
Ustedes no lo ven, ¿no? Y no se los voy a mostrar, pero yo enfrente de la pantalla de la computadora tengo unos papeles enormes tapando la pantalla diciendo, che, flaco, hace esto. Y si se preguntan cómo uso la computadora la tengo conectada a una pantalla enorme que es la tele que tengo en mi pieza. Porque sí, les explico desde la comodidad de mi casita en mi pieza. Obviamente no es el único método, el otro método que también expliqué y estoy mostrando ambos. Acá no podemos hacer regla de tres simples porque las unidades que quiero quitar son fraccionarias. Remarcamos eso. Por 1 kilómetro, arriba 1000 metros, por 1 hora, sobre 3600 segundos. Y esto me va a dar igualmente 15 metros sobre segundos. Fin. Profe, ya hice el pasaje de unidades. ¿Dónde lo escribo? Lo escribís acá al lado del valor que originalmente tuviste que cambiar. Y uno dice, ¿pero por qué hago esto, profe? Y porque no sabes si en un futuro vas a necesitar este dato a 100 kilómetros sobre hora o no. Entonces es más fácil que ustedes tengan todo en un solo lugar diciendo, bueno, esto es lo mismo que esto. Y ya sabemos que vamos a utilizar en este caso metros sobre segundos. Pero lo escribo así para saber, bueno, che, ambos son la velocidad final. Solo que a uno le estoy diciendo Euruca sativa y a la otra le estoy diciendo rúcula. Punto. Y si dije mal la genética de la rúcula, 1000 disculpas. Creo que es Euruca sativa. No me acuerdo bien. Sí, sé esas datas. Por mi ex. Volviendo a lo nuestro, quiero calcular la aceleración. Y bueno, la fórmula la voy a utilizar así, tal cual como la habíamos visto. Velocidad final, velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Pensaron que les iba a hablar de mi ex? No, no lo iba a hacer. Me concentro en el ejercicio. En otro momento les hablaré. Hacía un video nada más hablando de la ex. Meto los datos nada más. Velocidad final, ¿cuánto es? 15 metros sobre segundo. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0 metros sobre segundo. Acá 1000 disculpas, no lo puse, es inicial. Valga la redundancia, tipo, ¿por qué? Porque es la velocidad al inicio, en la posición inicial. Sobre 10 segundos hago esta cuentita que me termina dando que la aceleración es ni más ni menos que 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Fin. Ya está, ya hice el ejercicio. Fíjense que haciendo un dibujito rápido, ubicando las cosas, que no fue la gran flauta, hice una línea, ni siquiera me maté dibujando el cuerpo, comprendí un poco lo que pasa, de última necesitan dibujar el cuerpo, hace un mágico cuadrado, que acá bueno parece un cuadrado, pero parece en realidad una D deforme, pero yo sé que va de el punto inicial, el punto final, anoté los datos donde correspondía, luego los anoté en forma de lista para tenerlo bonito, me anoté quién era la incógnita, me fijé que no me lo pedían en ninguna unidad en especial. Hice los pasajes de unidades, en este caso sin meter los datos en la fórmula. ¿Por qué? Porque ya sabía que obligatoriamente la aceleración me obligaba a que no podía utilizar kilómetros sobre hora. Justamente lo que les venía diciendo, a medida que vayamos avanzando va a haber situaciones donde uno ya sabe que sí o sí este pasaje de unidades, o mejor dicho, esta unidad la necesito sí o sí para tal variable. Continuando un poco la lógica de los ejercicios y como para adentrarnos un poco más, nos dice, che, mira, ¿cuál es la posición del chico de la bicicleta luego transcurridos los primeros 5 segundos si su aceleración es constante? Esto de que la aceleración sea constante es un dato redundante. ¿Por qué? Porque ustedes no analizan movimientos donde la aceleración no sea constante. Justamente se llama MRV y no MRP, porque el movimiento es uniforme a lo largo de todo el movimiento. El fenómeno se mantiene de forma constante, se mantiene justamente como dice su nombre, uniforme, no va cambiando ni nada. O sea, no es que la aceleración en el movimiento en los primeros 3 segundos es un valor, en los siguientes 2 es otro valor, no. En todo el tramo del movimiento tiene que ser en todo momento lo mismo. Ahora, fíjense que en el ejercicio anterior, o sea que, mejor dicho, en la primera parte, si bien dice problema 2 y acá dice problema 3, el 2 continúa en el problema 3, pero en ambos enunciados me dan a entender perfectamente, che, mira, la velocidad no es la misma en ningún momento. O sea, acá me están mencionando que
si bien había una posición inicial o final, y justamente este es el motivo por el cual primero les mostré al inicio de toda la grabación un MRU con posiciones, que me digan posiciones no significa que es un MRU. Lo que me dice que es un MRU, que la velocidad no cambia. En este caso me vuelvo a mencionar posiciones, ¿bien? Me vuelvo a mencionar posiciones, pero me da a entender perfectamente que la velocidad no es la misma. Y obviamente yo sé que seleccioné ejercicios de MRV para practicar lo de MRV porque soy el profesor, el que les está explicando. Pero por más de que yo, tipo, supongamos, no sabía si era MRV o no, ya la misma teoría que aprendimos hace un momento, exactamente acá, es lo que me marca, che, es un MRV. Lo mismo este de acá, che, mirá, me marca que la aceleración existe y tiene un valor, entonces no puedo tratarlo como un MRU. ¿Bien? Quiere que calcule la posición, ¿bien? Luego de transcurridos los primeros 5 segundos, mi problema es el siguiente, no sé cuánto es la posición inicial. En ningún momento me dice cuál es la posición inicial. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, che, mira, yo voy a tomar la posición inicial como 0 metros. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque no me dijiste cuánto vale. Yo voy a hacer esto, ¿bien? Si me pidieran tipo que yo le diera clavado una posición, con los datos que me está diciendo yo le tengo que decir, mira, no me estás dando una referencia. No puedo decirte, tipo, lo que sí te puedo decir, por ejemplo, cuál fue su desplazamiento. Pero yo no te puedo decir a dónde llegó si no sé de dónde partió. Si yo te digo tipo, bueno, genial, movete 10 metros, bárbaro. En este momento ustedes saben dónde van a terminar, porque de donde están en este momento ubicados, sentados viendo esta clase, imaginaron un lugar a 10 metros de donde están ustedes y ya saben dónde llegarían. Pero yo les digo, bueno, imagínate que no sabes dónde estás y te digo, movete 10 metros. La pregunta del millón es, primero que todo, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, ¿qué onda? ¿Y dónde estoy, hermano? Porque si me muevo a 10 metros estando en una playa y me muevo en sentido del mar, en 10 metros estoy durmiendo con la sirenita, ¿me explico? Y no exactamente vivo. Esa es la lógica de por qué estoy diciendo, si me piden una posición, no puedo informarles a menos que haga esto que estoy diciendo yo ahora. Obviamente en las pruebas no les tendría que pasar esto por nada del mundo. Tendrían que de alguna forma saber alguna posición. Volviendo a lo nuestro, yo tomo esto obligatoriamente para poder informar una posición. Igual, intermediamente voy a averiguar primero que todo esto de acá. Después averiguaré esto. ¿Qué tengo que hacer esto? Que mejor dicho, ¿qué tengo que hacer? Averiguar el desplazamiento, obviamente, para poder saber qué onda la posición final, tomando en base que ya seteamos la posición inicial como 0 metros. Bárbaro. Que aprendimos que esto es exactamente igual a la velocidad inicial multiplicado el tiempo más un medio de la aceleración multiplicado el tiempo al cuadrado. ¿Qué tiempo? El tiempo del desplazamiento para el cual yo quiero calcular justamente el desplazamiento. Ok, bueno. Aceleración, ¿cuánto era? 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Si bien dice segundo al cuadrado, recordemos que dice el cuadrado del segundo, simplemente, no es que tengo que elevar al cuadrado del 1,5, no. Velocidad inicial era 0 metros sobre segundos. Cuando la velocidad inicial vale 0 metros sobre segundos, yo ya puedo agarrar la fórmula y decir, vos primer término no existís, así de una. Como ustedes diciéndole al ex o la ex, flaca, quedaste en el pasado, así de una. Bárbaro. ¿Para qué tiempo quiero calcular el desplazamiento o las posiciones? Pero bueno, ¿para qué tiempo que transcurre? Y bueno, transcurre un tiempo de 5 segundos. Bárbaro. Bueno, relleno la fórmula. El desplazamiento va a ser igual a ni más ni menos que un medio multiplicado 1,5 metros sobre segundo cuadrado multiplicado 5 segundos elevado al cuadrado. Yo voy a hacer el paso a paso de la cuenta para que comprendan cómo es que quedan metros. Ustedes si quieren pueden agarrar la calculadora y decir un medio multiplicado 1,5 por 5 al cuadrado y ya está, fin. ¿Por qué queda metro?
repito, como lo estoy haciendo paso a paso, van a entender el porqué. Este cuadrado no afecta solamente al 5, sino también a las unidades. Me queda 25, porque 5 al cuadrado es 25, por segundos cuadrados. Esto de acá me había comido el cuadrado, perdón. ¿Qué ocurre? Claro, segundo cuadrado con segundo cuadrado cancela. He ahí el por qué este término, el de que tiene un medio, sí o sí queda metros. El de velocidad pasa algo parecido, pero sin segundos cuadrados. Voy a hacer 0,75 por 25. 18,75 metros. Si hacen la cuenta. Listo. Ese es el desplazamiento. Desde la posición inicial hasta la posición correspondiente después de los primeros 5 segundos. Y acá está algo muy curioso y muy importante. Yo tomé que la velocidad inicial es 0 porque fue en los primeros 5 segundos del movimiento. Los primeros 5 segundos del movimiento, algo que por ahí no hice y fue muy automático, mil disculpas, es desde la posición inicial, bien, desde acá, desde este punto, hasta acá. Ese tramo es el que estoy analizando. Si fueran los segundos, 5 segundos de movimiento, bien, si fuera desde acá, en los últimos 5, no en los primeros 5, si fueran los últimos 5, estaría en un problema. ¿Por qué? Porque necesito la velocidad inicial, literalmente, después de haber pasado 5 segundos, y recién ahí podría utilizar esa velocidad inicial acá, y obviamente no se anularía este término que yo cancelé. Pero repito, hice las cosas así porque fueron en los primeros 5. Acá estar muy atentos todos. Estén muy atentos de ni más ni menos de dónde a dónde es. No es lo mismo primeros que últimos. Eso nos obliga a tener que saber qué datos vamos a usar. Por las dudas, algo que bueno, está ocurriendo acá tras bambalinas en la grabación, en la clase. El primer término se anuló porque, a ver, si yo reemplazara, lo voy a hacer acá arriba hipotéticamente rápido, claro, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Cuando yo lo multiplico por los 5 segundos, el tema no es los 5 segundos, es que la velocidad inicial es 0, entonces, claro, ¿qué ocurre? 0 por algo, me queda 0. Obviamente sí me va a quedar 0 metros perfectamente. Pero, claro, no importa por qué tiempo yo multiplique, al ser la velocidad inicial 0, este primer término de acá, este de acá, va a quedar 0 siempre. Entonces por eso lo taché. No porque, siempre se tacha, Siempre que la velocidad inicial sea 0, el primer término de esta fórmula se cancela. No lo quieren cancelar, metan los datos y van a darse cuenta que el primer término les va a dar 0, No es necesario que se anden acordando tantas cosas. Si hacen las cosas literalmente a mano, todo sale. Remarco también, por las dudas, que después de los primeros 5 segundos se desplaza 18,75 metros. No está en esa posición. Ahora, si yo tomo como posición inicial 0 metros, ¿qué ocurre? Hago toda la cuenta completa, por las dudas. Variación de posición va a ser posición final menos posición inicial. La variación de posición yo ya sé que es 18,75 metros para los primeros 5 segundos. Para los siguientes 5 segundos no vuelven a ser 18,75 porque ya deja de venir del reposo, ya tiene velocidad, entonces se mueve cada vez más rápido, por ende se mueve más distancia en función del tiempo. Avanza mucho más rápido, recorre más distancia en menos tiempo. Por eso digo, esto es para los primeros 5 segundos. Volviendo a lo nuestro, el desplazamiento ya lo sé, la posición final para los primeros 5 segundos es lo que quisiera saber, tomando, repito, que la posición inicial la tomaríamos como un hipotético 0. Me daría que la posición final es 18,75 metros. Y acá no va a faltar el que me diga por qué no directamente dijimos que era la posición final. Y si la posición inicial no fueran 0 metros y si fueran 2 metros, y ahí te caga todo. Entonces
mejor trabajémoslo a mano y no compliquemos las cosas. Está bueno, tipo, sí, para ciertos casos puntuales poder hacerlo más sencillo, pero son casos puntuales. Esto que estoy explicando aplica a cualquier ejercicio.